En Universidades por Todos Lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Bueno, ahora sí, aquí estamos con Pablo Macía para recibir a Diana Broggi. Ella es subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. ¿Qué tal, Diana? Gracias por atendernos. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes también por la comunicación. Gracias. Bueno, te saludamos con Pablo Macía y vamos a contarle a la gente que vamos a charlar contigo sobre la ley Micaela, que va a tener un curso específico para los integrantes del sistema científico-tecnológico. El personal del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá acceder a las capacitaciones de la ley Micaela a través de una plataforma virtual provista por la Universidad Nacional de Quilmes y por medio de un convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y esta universidad. Se van a poder realizar capacitaciones individuales y virtuales en temáticas de género y también de violencia, federalizando así el alcance de esta ley, de esta normativa de carácter obligatorio ya en la administración pública nacional. Despacio ya se va efectivizando toda esta capacitación. Contanos un poco, Diana, cómo se viene llevando adelante este trabajo. Bueno, sí, el Ministerio de las Mujeres y Géneros y Diversidad de la Nación es autoridad de aplicación de la ley Micaela, de la ley 27.499, que bueno, lleva el nombre de Micaela García, que fue una militante del movimiento Ni Una Menos, el movimiento Evita, y fue Claro, sí, víctima de un femicidio, de un brutal femicidio en el 2017 en la provincia de Entre Ríos. Y es muy interesante pensar también en el recorrido de Ni Una Menos, ¿no? En la Argentina del 2015, esta parte también que implica que tengamos esta normativa que a la vez es inédita, por lo menos nosotros hemos buscado antecedentes en términos internacionales, digamos, y no existen normativas que impliquen la capacitación en materia de género y diversidad a los tres poderes del Estado, en materia obligatoria, como bien vos decías, pero a la vez lo cierto es que si bien es una ley que fue aprobada a fines del 2018, en diciembre del año 2018, ahora se van a cumplir 3 años, durante el 2019 la implementación de la ley fue bastante parcial, por lo menos un poco el registro que nosotros tenemos es que no fue efectivo, no solamente en los tres poderes, sino también en las metodologías y en la manera en la que se había aplicado. Y con la creación hubo algunos hitos fundamentales que uno tiene que ver obviamente con la jerarquización de las políticas de género y diversidad por parte de la nueva gestión del gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, y que eso se materializa obviamente en la creación del propio ministerio y en darle un lugar a la normativa que nunca antes había tenido. Y eso, por ejemplo, ¿no? Un hecho muy significativo es que el 10 de enero del 2020, cuando hacía un mes que asumía la nueva gestión, y se cumplía un año de la promulgación de la ley Micaela, el propio presidente con su gabinete de ministros y ministras fue parte de la primer clase, decimos, como de sensibilización a cargo de Dora Barrancos y de nuestra ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Eso ese hito es algo que implica la ley, ¿no? La ley habla de la capacitación obligatoria a los tres poderes del Estado y a todas las personas que hacemos parte del Estado, sea cual sea nuestro lugar, función o jerarquía, ¿no? Y habla explícitamente incluso de las máximas autoridades. Y eso tiene un valor también muy particular a la hora, obviamente, de la construcción del compromiso, del diseño y la ejecución de las políticas públicas. Y la verdad es que para nosotras como autoridad de aplicación en estos ya casi 2 años, podríamos decir, pero en particular desde el 10 de diciembre
a esta parte del 10 de diciembre del 2019 a esta parte y del 10 de enero a esta parte, se ha desarrollado de una manera la implementación de la ley y ya es casi un fenómeno, digamos, social, cultural, histórico, ¿no? Que tal vez en otros momentos de la historia nos tocará analizar o ver en perspectiva, pero digo, porque incluso al día de hoy nosotros hemos desarrollado otras líneas como Micaela Deportes o Micaela Medios de Comunicación, en distintos ámbitos, porque la demanda también ha sido tan grande que incluso ha trascendido la propia implementación jurídica, ¿no? Eso es algo muy particular. Se entiende como, la ley Micaela es sinónimo de la capacitación y de la formación en género y diversidad frente a las violencias, y más allá de ser obligatoria, de ser una normativa, como vos bien decís, es un deseo, digamos, ¿no? O sea, hay algo que la gente lo pide, digamos, las instituciones, ¿no? Y bueno, creo que es algo muy interesante también en términos más sociológicos, si se quiere, de pensar también que, interpretar. Bueno, es una época, sí. ¿Qué tal, Diana? Pablo Macía, la verdad que, Hola, bueno, Pablo. escuchándote, Sí. bien, y bueno, y damos fe de este fenómeno que planteas, porque también surgió esta iniciativa con la Micaela Sindical, ¿no? Y distintos sindicatos también han desarrollado capacitaciones, en las universidades también se está desarrollando esto, y por eso nos parecía un fenómeno muy interesante. Lo que yo te quería preguntar es cómo viene la implementación en el Poder Judicial, ¿no? Que por ahí es uno de los, sobre todo en la cúpula, ¿no? Y el movimiento feminista muchas veces cuestiona el accionar de ese poder, ¿no? En cuanto a las garantías que tendrían que brindar, ¿no? Sí, algo que también que quiero rescatar de lo que decís, que mencionaste a las universidades. Bueno, gran parte del gabinete, pero en particular a mí me toca estar a cargo de la Subsecretaría de Formación y gran parte sobre todo de quienes hoy dirigimos y nos toca conducir esa subsecretaría, venimos de la universidad pública y muy también del aprendizaje justamente de cómo la ley Micaela, así como antes decía, durante el 2019, que fue el primer año de su de su existencia, digamos, ¿no? Porque se sancionó en diciembre del 2018, en 2019 en el Estado Nacional la implementación, hoy podemos decir, con lo que se podría haber hecho, o por lo menos tal vez más en términos comparativos, fue muy ineficiente en 2019, pero sin embargo las universidades sí tomaron la posta, porque a partir de que el SIN adhiere rápido, es de las primeras instituciones públicas, el Consejo Interuniversitario que adhiere, y fueron las universidades las que empezaron a dar también ese primer paso, digamos, ¿no? En términos de la metodología y de qué había que hacer. Y de hecho nosotras, o muchas de nosotras, mucho de lo que habíamos hecho o veníamos haciendo en las universidades fue lo que después trasladamos también al diseño de la política pública para la implementación de la ley desde el Ministerio. Y traemos mucho esto de las máximas autoridades, porque hace una diferencia fundamental y que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con comprometer y también plantear la necesidad de quienes toman decisiones, de quienes están a cargo también en primer lugar de equipos de trabajo, del diseño y implementación de políticas, sean quienes también se comprometen de primera mano, ¿no? En sensibilizarse, en incorporar la perspectiva. Esto hoy, y ahí voy a la pregunta que me hacías en relación al Poder Judicial, nosotras, de hecho hay un artículo también en particular en la ley que hace referencia a esto, que es el artículo 6, lo hemos podido hacer con los dos poderes del Estado, digamos, o sea, al día de hoy todas las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Estoy hablando de esto en términos de... Después las provincias es otro tema, porque tienen que adherir, igual hay una adhesión unánime de todas las provincias, ya desde abril, si mal no recuerdo, del año pasado, pero de los tres poderes, todos los ministerios, todos los ministros y sus respectivos gabinetes, digamos, hasta
fin del año pasado el Poder Ejecutivo, todos habían pasado por una instancia de sensibilización. Lo mismo en el Poder Legislativo, que lo hicimos también tempranamente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ambas instancias fueron públicas. Y bueno, y el único poder, digamos, que no hemos podido realizar esa instancia ha sido, bueno, es conocido, esto han salido notas y demás, bueno, es el Poder Judicial. No así, lo que sí se ha realizado, han sí presentado, o sea, desde la Corte o su programa, y eso se encuentra certificado, pero bueno, y está en desarrollo, digamos, actualmente, no tenemos todavía como la posibilidad más de ver el impacto, pero la centralidad y en relación a esto en particular de las autoridades tiene, además de un simbolismo, me parece, y una gravitación también particular, porque tiene un efecto. O sea, nosotros eso lo vemos en el impacto, digamos, ¿no? de la implementación de la ley. Hay un punto en donde quienes tienen mayor responsabilidad, quienes definen, esto que se siente el presidente, que se sienten los diputados, las diputadas, que se sienten las comisiones directivas de los clubes. Bueno, vos lo mencionabas, en el ámbito sindical también hay un trabajo para hacer alrededor de eso, y existe también la voluntad. Bueno, son nada más y nada menos que estar también a la altura de las circunstancias, me parece, de una época histórica, y bueno, y no extraña después, me parece, como tal vez la ausencia de eso en un contexto, como vos bien mencionabas, también de mucho reclamo, y donde a claras luces se manifiestan y se expresan de distintas maneras esas falencias, que el tema es que después tienen consecuencias institucionales, pero y también en las vidas, ¿no?, de las personas. Por eso el reclamo del movimiento feminista no es caprichoso o sobreideologizado, digamos, sino que está muy situado y es muy cierto, ¿no?, lo que sucede. Tal cual, ¿no? Y hay consecuencias muy claras en lo cotidiano, ¿no? Eso te quería consultar un poco, porque ¿qué experiencia han tenido en las capacitaciones, ¿no? Porque muchas veces se visibilizan los casos más terribles de violencia, pero por ahí hay otros que están naturalizados, ¿no? Estas cuestiones vinculadas a, por ejemplo, bueno, las jerarquías, como en lugares donde la mujer tiene el mismo protagonismo que el hombre, por ahí eso va cambiando y va siendo, va perdiendo ese protagonismo a nivel de los ámbitos directivos, por ejemplo. Bueno, una serie de cuestiones, ¿no?, que se abordan. Eso era un poco lo que te quería preguntar. Y aparte, la otra experiencia que tenemos algunos que hemos hecho algunas de estas capacitaciones es si se piensa una continuidad, ¿no? Porque a veces no es solamente hacerla un par de encuentros, sino también ir viendo esa continuidad para ir deconstruyendo un poco las relaciones, ¿no? Sí, totalmente. En primer lugar, lo primero que decías acerca de tal vez como de las distintas dimensiones de las desigualdades y de las violencias, o de los tipos y las modalidades de las violencias, como también aprender a identificar. Aquí nosotros trabajamos mucho, también siendo muy conscientes, ¿no? O por lo menos, qué sé yo, construyendo o habiendo construido una hipótesis que es que en la Argentina del Ni Una Menos, decimos del 2015 a esta parte, hay una concientización tal vez mayor de lo que implican, bueno, eso, a partir de los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, hay una conciencia mayor en relación a la violencia física, digamos, ¿no? O los abusos, ¿no? Hay, sí, una conciencia mayor o un rechazo más generalizado, y algo que bueno, que cuesta obviamente todavía disminuir y demás, pero bueno, sí, de alguna manera que no está tan naturalizado. Lo que sí se encuentra muy naturalizado son estas otras tipos o modalidades que se expresan en desigualdades y en violencias, como vos mencionabas. Entonces nosotros hacemos un trabajo bastante particular en la formación, en las capacitaciones, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con poder conmover también desde lo cotidiano, es decir, bueno, no, o sea, no estar todo el tiempo como pensando que son cosas que quedan allá, ¿no?
que a veces hay algo también incluso de los medios, ¿no? Como de cómo se relata un femicidio o cómo aparecen también como noticias y eso genera también un sentido común y una forma, ¿no? Como de entender el fenómeno como si fuera algo que de repente, sucedió y el señor la mató o lo que fuera. Y lo cierto es que hay un entramado que son fenómenos muy complejos y que en el medio hay antes violencia económica, violencia psicológica, ¿no? Como distintos tipos y modalidades, y aprender a verlas y aprender a identificarlas para poder erradicarlas y sobre todo para poder prevenirlas. Eso es lo más importante, porque es plenamente, es material y es cultural, ¿no? Tiene esa doble esa doble articulación. Y efectivamente para eso, como bien decís también, es necesario que sea continua la capacitación. Nosotras ahora, de hecho, también la tarea que tenemos como ministerio es muy grande, en escala muy grande, entonces en estas primeras etapas, en este año y medio, 2 años, lo que nuestro objetivo, y todavía falta incluso, ¿no?, de llegar es, generar pisos altos, decimos, ¿no?, pero pisos. Es decir, ¿de qué hablamos? No todo el mundo cuando hablamos de desigualdad de género comprende de qué estamos hablando, ¿no?, o de que no existe una sola forma de violencia, sino que existen tipos, modalidades, o los propios marcos normativos. Nosotros tenemos una serie de contenidos mínimos que son los que se traducen hoy en las capacitaciones, que igualmente generan pisos bastante altos, decimos, de concientización y de sensibilización y de herramientas sobre todo, pero obviamente hay que trabajar siempre en una perspectiva más de la continuidad sobre todo, ¿no? Porque vos podés, no sé cuál habrá sido tu experiencia, o hoy por hoy está buenísimo eso, muchas veces que hacemos entrevistas nos encontramos con personas que han hecho alguna instancia y también nos sirve, porque a veces o las han hecho con el ministerio o a veces las han hecho con otro espacio institucional al cual nosotras hemos formado, porque también hacemos formación de formadoras, formadores, y porque se trata un poco de eso, de multiplicar, de replicar, y siempre también para mejorar, ¿no? Pero está clarísimo que es esto, es un aprendizaje muy muy continuo, muy de ir viendo, también acompañado con el pulso cultural, histórico, digamos, y creo que eso es interesante también lo que empieza a pasar, ¿no? Como después son procesos también colectivos y también singulares, ¿no? Cada persona lo atraviesa de manera diferente. Pero es muy importante destacar el trabajo que se viene realizando desde esta Subsecretaría de Formación y de Investigación, para, como decís vos, poner el piso, ¿no? Una vez que ponemos el piso, uno empieza a construir o a deconstruir para volver a construir sobre estas nuevas bases. Y me parece que ahí está la atención, ¿no?, para poner en foco, entre otras cosas, por supuesto. Sí. Diana, muchísimas gracias por esta comunicación con el programa de CONADU. Bueno, gracias a ustedes también por comunicar y por también ayudar y aportar a que, es un poco eso, siempre decimos, todos podemos hacer algo frente a las violencias, frente a las desigualdades y hacia la igualdad sobre todas las cosas, así que el rol de los medios y de todo lo que aporte a amplificar las voces, los mensajes, y las políticas en este sentido, la verdad que es muy muy valioso, así que gracias a ustedes. Sin dudas. Bueno, gracias en la comunicación entonces con Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad aquí en nuestro programa. Pablo, hacemos la última pausa y ya venimos. Vamos.